Un ovni convirtió en piedra al amigo de un hombre soviético, y tanto el KGB como la CIA podrían estar ocultando la verdad. Pero por suerte, el hombre ha decidido hablar. Son como personas, como nosotros. Tienen la misma mente, la misma visión, etc. Hablé con ellos. Desde misteriosos ovnis hasta la verdad que se esconde tras los encuentros alienígenas soviéticos y los secretos del Área 51, lo revelaré todo en este video. La increíble afirmación. Esta es la historia que ha estado causando revuelo en las redes sociales últimamente. Según un documento desclasificado de la CIA que se hizo viral en abril de 2025, algo realmente extraordinario supuestamente ocurrió cerca de la frontera con Ucrania durante los últimos años de la Unión Soviética. El documento afirma que, durante un ejercicio de entrenamiento militar en Siberia o Ucrania, alrededor de 1989 a 1990, soldados soviéticos avistaron una nave espacial en forma de platillo que volaba a baja altura sobre ellos. Lo que sucedió a continuación parecería sacado de una película de terror y ciencia ficción, si es que realmente ocurrió. Según se informa, uno de los soldados soviéticos disparó un misil tierra-aire contra la misteriosa nave, que impactó con éxito y provocó su caída no muy lejos de su posición. Naturalmente, los soldados se acercaron al ovni derribado para investigar. Según la narración que se ha vuelto viral, 5 humanoides de baja estatura, con cabezas grandes y ojos negros, emergieron de los restos de su nave destruida. Lo que ocurre a continuación es donde la historia se vuelve realmente extraordinaria y, para muchos escépticos, donde entra de lleno en el territorio de la ciencia ficción. Al parecer, a los seres no les sentó bien que derribaran su nave espacial. El informe afirma que, tras escapar de los restos, las 5 entidades se apiñaron y se fusionaron en un único objeto que adquirió una forma esférica. Supuestamente, esta esfera comenzó a crecer y de repente explotó con una luz intensa y cegadora. Las consecuencias fueron supuestamente catastróficas para los soldados. Según el documento, en el momento en que la esfera explotó con una luz brillante, 23 de los 25 soldados que habían presenciado el fenómeno se convirtieron instantáneamente en piedra. Según se informa, solo sobrevivieron 2 soldados, los que se encontraban a la sombra y, por lo tanto, menos expuestos a la explosión luminosa. En pocos segundos, las esferas crecieron mucho y explotaron con una luz extremadamente brillante. En ese mismo instante, los 23 soldados que habían presenciado el fenómeno se convirtieron en postes de piedra. Si esto te suena a La Guerra de los Mundos o El día que la Tierra se detuvo, no eres el único. Pero no se trata de una simple leyenda urbana que circula entre los entusiastas de los ovnis. Lo que hace que esta historia sea especialmente interesante es que aparece en lo que parece ser un documento oficial de una agencia de inteligencia respetada. El documento supuestamente contiene un resumen de un informe de 250 páginas del KGB que la CIA obtuvo tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Este informe del KGB incluía, al parecer, no solo relatos detallados del incidente, sino también testimonios de testigos presenciales e incluso fotografías de las secuelas. Un agente estadounidense que supuestamente vio estos materiales los describió como una imagen horrible de la venganza de criaturas extraterrestres, una imagen que te hiela la sangre. Según la narración, el KGB se hizo con los soldados petrificados y los restos de la nave espacial y los transportó a una instalación militar secreta cerca de Moscú para su estudio. Los científicos soviéticos determinaron supuestamente que fuera lo que fuera esa misteriosa luz, había transformado de alguna manera las células vivas de los soldados en una sustancia idéntica a la piedra caliza. De ser cierto, este sería uno de los encuentros más significativos entre humanos y extraterrestres jamás documentados. Proporcionaría pruebas no solo de la existencia de vida alienígena avanzada, sino también de sus capacidades tecnológicas, muy superiores a las nuestras. Según se informa, el documento de la CIA concluía que, de ser cierto, esto supondría una amenaza extrema para la humanidad, ya que los alienígenas poseían armas y tecnología que superan todas nuestras expectativas, y podían defenderse si eran atacados. La historia tiene sin duda todos los elementos de un thriller de ciencia ficción de gran éxito. Confrontación militar, represalias alienígenas, transformaciones misteriosas, secretismo gubernamental y consecuencias que podrían cambiar el mundo. No es de extrañar que capturara la imaginación del público y se hiciera viral, con debates que estallaron en Reddit y otras plataformas de redes sociales. Pero aquí está la pregunta crucial que debemos hacernos. ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿Encontraron realmente los soldados soviéticos a extraterrestres y se convirtieron en piedra tras derribar un ovni?
¿O se trata simplemente de una elaborada leyenda de la Guerra Fría que de alguna manera se coló en los documentos desclasificados? Para responder a estas preguntas, tenemos que profundizar en los orígenes de esta historia, examinar la naturaleza del documento de la CIA y considerar explicaciones alternativas de lo que realmente pudo haber ocurrido, si es que ocurrió algo. Eso es precisamente lo que haremos en la siguiente parte de nuestra investigación. Sin embargo, antes de continuar, cabe señalar que las historias de encuentros con ovnis en la antigua Unión Soviética no son del todo infrecuentes. El vasto territorio de Rusia tiene una rica historia de avistamientos de ovnis y encuentros extraterrestres, a menudo entrelazados con el secretismo de la Guerra Fría y el flujo restringido de información. La combinación de la actividad militar, los paisajes remotos y la información pública limitada creó un terreno fértil para que los incidentes misteriosos cobraran vida propia. Uno de los casos más famosos es el incidente de Voronezh de 1989, cuando varios testigos, entre ellos niños, informaron de que habían visto un objeto brillante aterrizar en un parque y salir de él unos humanoides altos con 3 ojos. Lo que hizo que este caso fuera inusual fue que recibió cobertura en los medios de comunicación soviéticos, incluida la agencia oficial de noticias TASS, algo impensable en décadas anteriores. De hecho, Rusia sigue estando asociada a los informes sobre ovnis incluso en los últimos años. En enero de 2023, las defensas aéreas rusas afirmaron haber derribado un ovni en la zona de Rostov, cerca de la frontera con Ucrania. El gobernador de la región declaró que habían detectado un objeto de pequeño tamaño con forma de bola, volando a unos 2,5 kilómetros de altura, y se tomó la decisión de derribarlo. Sin embargo, este incidente moderno tiene una explicación mucho más mundana. Probablemente se trataba de un dron ucraniano o ruso relacionado con el conflicto en curso en la región. Pero ilustra cómo los encuentros militares con objetos no identificados siguen captando la atención del público y despertando especulaciones sobre los ovnis. Incluso altos funcionarios rusos han afirmado haber tenido encuentros extraterrestres. Quizás el más notable sea Kirsan Ilyumzhinov, expresidente de la República de Kalmukia y presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, quien afirmó públicamente que fue secuestrado por extraterrestres en su apartamento de Moscú en 1997. Lo recuerdo en Moscú. Ocurrió en mi apartamento. Según Ilyumzhinov, fue llevado a bordo de una nave espacial donde se comunicó con seres humanoides y visitó una estrella lejana, antes de ser devuelto sano y salvo para poder asistir a las reuniones programadas. Su afirmación era inusual no solo por su contenido, sino porque provenía de una figura política de alto rango que no parecía temer el ridículo que una historia así podría atraer. Me llevaron desde mi apartamento en Moscú a esta nave espacial. Fuimos a una estrella y, después, les pedí que me llevaran de vuelta, porque al día siguiente tenía que ir a Kalmukia, a Elista y luego a Ucrania. Me dijeron que no había problema, Kirsan, que teníamos tiempo. Además, describió a los seres con los que se encontró. Son como personas, como nosotros. Tienen la misma mente, la misma visión, etc. Hablé con ellos. Lo más interesante es cómo Ilyumzhinov relacionó su encuentro con los extraterrestres con el juego del ajedrez. Sugirió: mi teoría es que el ajedrez viene del espacio. ¿Por qué? Porque tiene las mismas reglas, 64. Son 64 casillas, blancas y negras, y las mismas reglas en Japón, en China, en Qatar, en Mongolia, en África, pero las reglas son las mismas. ¿Por qué? Creo que quizá venga del espacio. Aunque muchos descartaron las afirmaciones de Ilyumzhinov como fantasías o un intento de llamar la atención, su alto cargo hizo que la historia fuera difícil de ignorar por completo. Una cosa es que un ciudadano de a pie afirme haber sido secuestrado por extraterrestres, pero otra muy distinta es que lo diga alguien que ha tenido acceso a armas nucleares como líder de una república rusa. Así que la antigua región soviética tiene sin duda su cuota de leyendas sobre ovnis, pero también la tiene en otras partes del mundo. Para comprender hasta dónde llega la conspiración alienígena, tenemos que hablar del Área 51. Extraterrestres, ovnis, el Área 51 y la verdad. Empecemos por el Área 51, un nombre que evoca inmediatamente imágenes de naves espaciales extraterrestres, conspiraciones gubernamentales y experimentos ultrasecretos. Pero, ¿qué es exactamente el Área 51? Pues bien, no es solo un producto de la imaginación de Hollywood. El Área 51 es una instalación altamente clasificada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, situada en Groom Lake, Nevada, a unos 134 kilómetros al noroeste de Las Vegas. La instalación se creó en 1955,
principalmente para apoyar el desarrollo del legendario avión espía U-2, un avión de reconocimiento a gran altitud diseñado para vigilar las actividades soviéticas durante el apogeo de la Guerra Fría. ¿Qué hace que el Área 51 sea tan perfecta para operaciones clasificadas? Su ubicación remota en el desierto y su vasto espacio aéreo restringido crean un entorno ideal para probar aviones experimentales lejos de miradas indiscretas. La base era inicialmente un área rectangular de 6 por 10 millas, pero desde entonces se ha ampliado hasta formar parte de un espacio aéreo restringido más grande, de 23 por 25 millas, conocido como Groom Box. Este aislamiento ha permitido al ejército llevar a cabo sus proyectos más sensibles con un riesgo mínimo de ser observados por el público o por servicios de inteligencia extranjeros. A lo largo de su historia, el Área 51 ha sido el lugar de nacimiento de numerosos aviones avanzados que han ampliado los límites de la tecnología aeronáutica. Algunos de los más destacados son el A-12 Oxcart, un avión de reconocimiento supersónico, el F-117 Nighthawk, el primer caza furtivo operativo, y el SR-71 Blackbird, un avión de reconocimiento de alta velocidad. Estas extraordinarias máquinas, con sus capacidades sin precedentes y su aspecto inusual, contribuyeron a menudo a los avistamientos de ovnis reportados por civiles que los vieron durante los vuelos de prueba. De hecho, la CIA ha confirmado que más de la mitad de todos los avistamientos de ovnis reportados en los años 50 y 60 eran en realidad aviones espías U-2 que se probaban en el Área 51. Estos aviones volaban a altitudes mucho más altas de lo que se creía posible para los aviones convencionales de la época, apareciendo como luces misteriosas en el cielo para los observadores confundidos que se encontraban debajo. Es un ejemplo fascinante de cómo la tecnología militar avanzada puede a veces confundirse con algo extraterrestre. Quizás el aspecto más notable del Área 51 es que, durante décadas, el gobierno de Estados Unidos se negó incluso a reconocer su existencia. Todas las actividades de la base estaban clasificadas como Top Secret Sensitive Compartmented Information, TSSCI, información ultra secreta sensible compartimentada, y no fue hasta el 25 de junio de 2013 cuando la CIA reconoció públicamente el Área 51 tras una solicitud presentada en 2005 en virtud de la Ley de Libertad de Información. Esta negación durante tanto tiempo no hizo más que alimentar las especulaciones sobre lo que podría estar ocurriendo tras esas puertas fuertemente vigiladas. Hoy en día, se calcula que trabajan en el Área 51 unas 1.500 personas, muchas de las cuales se desplazan en vuelos charter desde Las Vegas al aeropuerto privado de la base. Aunque los registros históricos han confirmado el papel de las instalaciones en las pruebas de aviones, sus operaciones actuales siguen siendo altamente clasificadas. Algunos expertos, como la autora Annie Jacobsen, sugieren que sigue desarrollando tecnologías avanzadas de espionaje, entre las que podrían incluirse sofisticados sistemas de drones. El velo del secreto garantiza que el Área 51 siga siendo un centro neurálgico para proyectos militares de vanguardia, aunque la naturaleza específica de estos proyectos solo la conocen aquellos con la autorización pertinente. Pero el Área 51 no es la única instalación militar secreta dedicada a la prueba de tecnología avanzada. Al otro lado del mundo, Rusia tiene su propio equivalente, Kapustin Yar. Kapustin Yar, situado en la región de Astrakán, Rusia, a unos 100 kilómetros al este de Volgogrado, fue creado por la Unión Soviética el 13 de mayo de 1946, como zona de entrenamiento militar y complejo de lanzamiento de cohetes. Es casi una década anterior al Área 51 y tiene una reputación igualmente misteriosa en la tradición ovni. La historia del lugar comienza inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética utilizó la tecnología y los materiales capturados a Alemania para establecer su programa de misiles. El primer cohete lanzado desde Kapustin Yar fue en realidad un A4B2 alemán, el 18 de octubre de 1947. De 1947 a 1978-1957, sirvió como principal lugar de pruebas de misiles balísticos de la Unión Soviética, incluidos el R-1, el R-2, el R-5 Poveda, el R-12 Dvina y el 8I R-14 Chusovaya, todos ellos desarrollos cruciales en la carrera armamentística de la Guerra Fría. En 1966, Kapustin Yar se convirtió en un cosmódromo, desde donde se lanzaron pequeños satélites de investigación como los de la serie Cosmos, aunque a un ritmo relativamente bajo, de solo 1 a 2 lanzamientos al año. La instalación también tiene una historia más oscura, ya que ha sido escenario de ensayos nucleares.
desde la década de 1950, se han llevado a cabo al menos 11 explosiones en el emplazamiento, con una capacidad combinada equivalente a 65 bombas de Hiroshima. En la actualidad, Kapustin Yar sigue desempeñando múltiples funciones militares. Entre ellas se incluyen pruebas de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y misiles balísticos intercontinentales, ICBM. Servir como lugar de lanzamiento de satélites y cohetes, sonda. Albergar el centro de entrenamiento de las fuerzas de cohetes para el entrenamiento de tropas de misiles. Desempeñar un papel en el control de armas mediante la destrucción de misiles fuera de servicio. El emplazamiento sigue activo en la actualidad, como lo demuestra un ataque con drones ucranianos perpetrado el 9 de julio de 2024, que supuestamente dañó un edificio, aunque fuentes rusas afirmaron que todos los drones fueron neutralizados. Al igual que el Área 51, Kapustin Yar se ha ganado su propio apodo relacionado con los ovnis, el Roswell ruso. Esto se debe a los numerosos avistamientos de ovnis registrados durante la era soviética, probablemente causados por pruebas de misiles y cohetes que se confundieron con naves extraterrestres. El secretismo que rodea las instalaciones y las avanzadas tecnologías que se prueban en ellas contribuyeron a las especulaciones sobre encuentros con extraterrestres, lo que dio lugar a diversas teorías conspirativas e incluso inspiró un documental del canal History Channel titulado Russian Roswell en 2005. Cuando comparamos el Área 51 y Kapustin Yar, surgen algunos paralelismos fascinantes. Ambas instalaciones se crearon durante la Guerra Fría para avanzar en secreto en la tecnología militar. Están situadas en regiones remotas con acceso restringido. Generaron avistamientos de ovnis debido a las pruebas de tecnologías experimentales. Se convirtieron en puntos focales para las especulaciones extraterrestres y las teorías conspirativas. Siguen funcionando hoy en día con un alto nivel de clasificación. Sin embargo, también hay diferencias notables. El Área 51 se centró principalmente en el desarrollo de aeronaves, mientras que Kapustin Yar se centró en misiles y tecnología espacial. La existencia del Área 51 se negó oficialmente hasta 2013, mientras que el papel de Kapustin Yar como lugar de pruebas se reconoció antes, aunque las actividades específicas siguieron siendo clasificadas. Y mientras que el Área 51 se ha convertido en un icono cultural mundial, Kapustin Yar sigue siendo relativamente desconocido fuera de Rusia y de los círculos de investigación OVNI. La existencia de estas instalaciones secretas ha contribuido de manera significativa a las teorías sobre el conocimiento del gobierno sobre la vida extraterrestre. Después de todo, si los gobiernos están dispuestos a negar la existencia de bases militares reales durante décadas, ¿qué más podrían estar ocultando al público? Esto nos lleva a algunos de los incidentes OVNI más convincentes reportados en Rusia a lo largo de los años. Uno de los más famosos es el incidente de Voronezh de 1989, cuando múltiples testigos, incluidos niños, informaron haber visto un objeto brillante aterrizar en un parque de Voronezh, una ciudad situada a 500 kilómetros al sureste de Moscú. Según los testigos, un humanoide de 2,7 metros de altura con 3 ojos emergió de la nave, acompañado de una figura más pequeña parecida a un robot. Según los informes, la entidad apuntó con un dispositivo a un adolescente, lo que provocó su desaparición temporal. Lo que hizo que este caso fuera especialmente notable fue que los medios de comunicación soviéticos, incluida la agencia oficial de noticias TASS, cubrieron la noticia, algo muy inusual dada la censura estatal. Esto ocurrió durante el periodo de la Glasnost, cuando la URSS se estaba abriendo a debatir temas que antes eran tabú. Investigadores de la Academia de Ciencias Soviética examinaron el lugar, pero no encontraron pruebas concluyentes más allá de trazas de radiación y anomalías en el suelo. Otro incidente significativo es el fenómeno de Petrozavodsk de 1977, cuando los habitantes de Petrozavodsk y algunas zonas de Finlandia informaron de un objeto brillante en el cielo que emitía rayos de luz. El suceso, apodado OVNI Medusa, duró varios minutos y fue presenciado por cientos de personas. Las autoridades soviéticas lo atribuyeron al lanzamiento de un satélite desde el cercano cosmódromo de Plesetsk. Pero los testigos afirmaron que el objeto se movía con una inteligencia que no podía explicarse con la tecnología convencional. Como podemos ver, Rusia tiene una rica historia de avistamientos de ovnis y afirmaciones de encuentros con extraterrestres, muchos de ellos entrelazados con actividades militares y la vasta y a menudo aislada geografía de la región. La historia de secretismo del país durante la era soviética, seguida de períodos de mayor apertura, creó un terreno fértil para que florecieran las leyendas sobre ovnis. Ahora examinemos lo que han dicho los funcionarios del gobierno sobre los fenómenos anómalos no identificados, UAP,
y la creciente demanda de transparencia sobre lo que nuestros gobiernos podrían saber acerca de posibles visitantes extraterrestres. Denunciantes y audiencias del Congreso. En los últimos años, hemos sido testigos de un cambio sin precedentes en la forma en que el gobierno de los Estados Unidos aborda el tema de los ovnis. Lo que antes se relegaba al ámbito de las teorías conspirativas se ha convertido gradualmente en una investigación gubernamental legítima, que ha culminado en una serie de audiencias del Congreso que han captado la atención del público y han planteado profundas preguntas sobre lo que podría haber en nuestros cielos. La era moderna de la investigación gubernamental sobre los ovnis comenzó en serio con la creación del Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, UAPTF, por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 2020. Esto supuso el reconocimiento oficial de que los encuentros aéreos inexplicables merecían una investigación científica y militar seria, sobre todo teniendo en cuenta sus posibles implicaciones para la seguridad nacional. Este nuevo enfoque culminó en la primera audiencia pública del Congreso sobre ovnis en más de 50 años, celebrada el 17 de mayo de 2022 por la Subcomisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre contraterrorismo, contrainteligencia y contraproliferación. La audiencia fue motivada por el aumento de los avistamientos de UAP y un informe de 2021 del Grupo de Trabajo sobre UAP del Pentágono que documentaba 144 casos inexplicables. Durante esta sesión sin precedentes, los responsables militares declararon que, aunque la mayoría de los avistamientos de UAP podían atribuirse probablemente a objetos convencionales como drones o globos, un pequeño porcentaje seguía sin explicación. El Departamento de Defensa hizo hincapié en la necesidad de mejorar la recopilación y el análisis de datos para determinar si estos fenómenos representaban tecnología extranjera, fenómenos naturales, errores de los sensores o algo completamente diferente. La audiencia marcó un punto de inflexión, ya que indicó que el gobierno finalmente se tomaba en serio los UAP como una posible amenaza para la seguridad nacional, en lugar de descartarlos por completo. Sentó las bases para nuevas investigaciones y reavivó el interés público por la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Pero fue la segunda audiencia importante, celebrada el 26 de julio de 2023 por el Subcomité de Seguridad Nacional, Fronteras y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la que realmente capturó la atención mundial y generó titulares que parecían sacados de la ciencia ficción. En esta audiencia se escuchó el testimonio de 3 testigos clave: David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea; Ryan Graves, expiloto de la Marina; David Fravor, comandante retirado de la Marina. De ellos, fue el testimonio de Grush el que resultó más explosivo. Afirmó haber sido informado de un programa de recuperación e ingeniería inversa de UAP accidentados que se prolongaba desde hacía décadas, durante su trabajo en los grupos de trabajo del Pentágono. Cuando se le preguntó directamente si el gobierno había recuperado naves accidentadas con pilotos fallecidos, Grush dio una respuesta que conmocionó a los medios de comunicación. Como ya he declarado públicamente en mi entrevista con News Nation, sí, se recuperaron restos biológicos en algunas de estas recuperaciones. Cuando se le presionó más sobre si estos restos biológicos eran humanos o no humanos, Grush fue inequívoco. Eran, supongo, restos biológicos humanos o no humanos. No humanos. Y esa fue la valoración de las personas con conocimiento directo del programa con las que hablé y que siguen actualmente en el programa. Esta notable afirmación, que el gobierno de Estados Unidos había recuperado entidades biológicas no humanas de naves espaciales estrelladas, representó un momento sin precedentes en la historia de las audiencias gubernamentales sobre ovnis. Nunca antes un funcionario de inteligencia acreditado había hecho afirmaciones tan explícitas bajo juramento ante el Congreso. Sin embargo, es importante señalar que Grush no aportó pruebas directas que respaldaran estas afirmaciones, y el Pentágono las desmintió rápidamente, afirmando que no se había encontrado ninguna prueba que corroborara las afirmaciones de ningún programa relativo a la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres. Los demás testigos que comparecieron en la audiencia proporcionaron relatos convincentes de encuentros con UAP desde su perspectiva como aviadores militares. Ryan Graves describió objetos que mostraban características de vuelo más allá de la tecnología conocida y que suponían un riesgo real para la seguridad de los pilotos. David Fravor relató su ya famoso encuentro en 2004 con un objeto con forma de tic-tac frente a la costa de San Diego, que exhibió una maniobrabilidad y una velocidad extraordinarias. La audiencia generó un enorme interés público y dio lugar a propuestas legislativas para crear mecanismos civiles de notificación de UAP
y una mayor transparencia por parte de las agencias de defensa. También puso de relieve el carácter bipartidista del interés por los UAP, ya que representantes de ambos partidos expresaron su frustración por la aparente falta de transparencia del gobierno sobre esta cuestión. Aprovechando este impulso, el 13 de noviembre de 2024 se celebró una tercera audiencia significativa, titulada Fenómenos anómalos no identificados, revelando la verdad. Esta audiencia conjunta de las subcomisiones de supervisión de la Cámara de Representantes se centró en la falta de transparencia del Departamento de Defensa en relación con los programas de UAP, los gastos no revelados y las implicaciones para la seguridad nacional de los encuentros con UAP en instalaciones militares. Entre los testigos clave se encontraban el Dr. Tim Gallaudet, contraalmirante retirado Luis Elizondo, exfuncionario del Departamento de Defensa Michael Gold, excolaborador de la NASA Michael Schellenberger, periodista Elizondo, que anteriormente dirigió el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, AATAPE, del Pentágono, afirmó que él y otras personas fueron objeto de persecución por parte del Pentágono por sus investigaciones sobre los UAP. Schellenberger mostró informes censurados para destacar la necesidad de desclasificarlos, mientras que Gold abogó por el estudio científico de los UAP para comprender mejor su naturaleza. La audiencia hizo hincapié en la necesidad de transparencia, y el Dr. Gallaudet sugirió que podrían ser necesarias más medidas en 2025, afirmando: también existe una necesidad de seguridad nacional para una mayor transparencia sobre los UAP en 2025, Estados Unidos. Aunque el contexto completo de esta declaración no se proporcionó en las transcripciones. A fecha de 17 de abril de 2025, no se han informado ni programado nuevas audiencias sobre los UAP en el Congreso de los Estados Unidos. Pero el impulso para una mayor transparencia continúa. Estas audiencias del Congreso han suscitado intensos debates sobre la naturaleza de los UAP y el alcance de los conocimientos del gobierno. Por un lado, hay testigos como Grush, que hacen afirmaciones extraordinarias sobre tecnología no humana y entidades biológicas. Por otro lado, hay organismos gubernamentales como el Departamento de Defensa y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, ARO, que sostienen que no hay pruebas que respalden las afirmaciones de actividad extraterrestre y atribuyen la mayoría de los UAP a drones, globos o fenómenos naturales. Las audiencias también han amplificado las acusaciones de secretismo y encubrimiento por parte del gobierno, con múltiples testigos que afirman que el Departamento de Defensa oculta información al Congreso y al público. Los críticos argumentan que este secretismo socava la confianza en las instituciones gubernamentales e impide la supervisión adecuada de descubrimientos potencialmente revolucionarios. El debate se centra en si los UAP representan amenazas de vigilancia extranjera, como drones avanzados chinos o rusos, o auténticos misterios científicos que podrían indicar la existencia de inteligencia no humana. Este planteamiento refleja la tensión entre las preocupaciones de seguridad nacional y la curiosidad científica que ha caracterizado la actitud del gobierno ante este fenómeno. Un experto resumió este nuevo enfoque sobre los ovnis durante una audiencia celebrada en 2023. Que quede claro, los UAP son reales. Tecnologías avanzadas que no han sido creadas por nuestro gobierno ni por ningún otro gobierno están vigilando instalaciones militares sensibles en todo el mundo. El testigo fue más allá y sugirió implicaciones más profundas. Creo que nos encontramos en medio de una carrera armamentística secreta que dura varias décadas, financiada con dinero de los contribuyentes mal asignado y oculta a nuestros representantes electos y a los organismos de supervisión. Aunque estas audiencias no han arrojado conclusiones definitivas sobre la naturaleza de los UAP, han logrado elevar el debate desde las teorías conspirativas marginales a discusiones políticas legítimas. También han puesto de relieve la necesidad de un enfoque equilibrado que aborde tanto las preocupaciones de seguridad como la curiosidad del público por los fenómenos inexplicables. El impacto de estas audiencias va mucho más allá de los círculos políticos. Han capturado la imaginación del público, reavivando el interés por los ovnis y generando una cobertura mediática que mezcla el escepticismo con la curiosidad genuina. También han inspirado iniciativas legislativas para garantizar una mayor transparencia, aunque los avances han sido lentos debido a la resistencia de varias agencias de defensa. Cabe señalar que, aunque las audiencias de Estados Unidos han acaparado la atención internacional, el fenómeno no se limita al espacio aéreo estadounidense. Países como Brasil y el Reino Unido han informado de sus propios avistamientos significativos de UAP
lo que sugiere un aspecto verdaderamente global del misterio que podría beneficiarse de la cooperación internacional. Lo que hace que el reciente enfoque del Congreso sobre los UAP sea especialmente significativo es cómo difiere de las actitudes históricas del gobierno hacia los informes sobre ovnis. Durante décadas, la política oficial fue la desestimación o la desacreditación, personificada en proyectos como el Proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea, que concluyó en 1969 que ningún informe sobre ovnis indicaba una amenaza para la seguridad nacional ni pruebas de vehículos extraterrestres. El enfoque actual, por el contrario, reconoce que algunos informes sobre UAP proceden de observadores militares altamente capacitados con datos de sensores que los corroboran y que no pueden explicarse fácilmente. Esto representa un cambio radical en la actitud oficial y valida las experiencias de innumerables testigos que anteriormente fueron ridiculizados por informar de fenómenos aéreos inexplicables. En cierto modo, estas audiencias representan un microcosmos del debate más amplio sobre los ovnis, en el que se equilibran el escepticismo con la investigación abierta, las preocupaciones por la seguridad nacional con el derecho del público a saber y las explicaciones convencionales con la posibilidad de descubrimientos verdaderamente extraordinarios. Han creado un espacio en el que lo que antes era impensable, testimonios en el Congreso sobre cuerpos alienígenas recuperados, puede ocurrir junto con un análisis sobrio de los datos de radar y las preocupaciones sobre la seguridad de los vuelos. Las audiencias también han demostrado que el interés por los UAP trasciende las divisiones políticas tradicionales, ya que tanto demócratas como republicanos han expresado su frustración por lo que perciben como obstruccionismo del gobierno y han pedido una mayor transparencia. En una era de intensa polarización política, el enfoque bipartidista de las investigaciones sobre los UAP destaca como un raro ejemplo de cooperación entre ambos partidos. Al concluir esta exploración, quiero destacar que el escepticismo al respecto no implica un rechazo generalizado de todos los informes sobre ovnis o de la posibilidad de vida extraterrestre. El universo es vasto, con miles de millones de galaxias que contienen billones de estrellas y planetas. La probabilidad matemática de que la Tierra albergue la única vida inteligente del cosmos parece escasa. Como dijo una persona en un video sobre avistamientos de ovnis, es estadísticamente poco realista pensar que no hay vida ahí fuera. La cuestión de si existen civilizaciones extraterrestres y si han visitado la Tierra son cuestiones distintas, ambas dignas de una investigación científica seria, basada en pruebas y no en el sensacionalismo. Gracias por acompañarme en este viaje por uno de los rincones más extraños de la tradición ovni. Si te ha gustado esta exploración, no te pierdas nuestros otros videos.